Listo, nuevamente bienvenidos a todos los profesionales presentes. Damos inicio a la clase del día de hoy, gestor de riesgos y oportunidades en las normas ISO 9001, 14001 y 45000. Les habla más de 7 años de experiencia brindando lo que es asesoramiento empresarial, implementando lo que son sistemas integrados de gestión, lo que es metodologías ágiles, mejora de procesos, entre otros. Soy auditor líder de las normas 9001 y 45001, validado por el Standard Global de los Estados Unidos de América y por ICUNEC de Suiza. También soy auditor interno en las normas 14000, 37, 28, VAS la versión 5, y actualmente soy el responsable del sistema de gestión en diversas empresas del país dedicados a varios grupos. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer, me interrumpen, levantan la manito. Estamos para aprender básicamente. Empezamos. Pero lo que tenemos que hacer es identificar lo que es el contexto de una organización, ¿no? Para poder analizar sus riesgos, tengo que ver la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el tema de la identificación, ¿no? Del contexto? Normalmente se utiliza, ¿no? Lo que es, pues, un análisis FODA, el análisis PESTEL, ¿no? Entonces, el análisis FODA, como ya sabemos, la mayoría que estamos aquí presentes, se divide en dos partes, ¿no? El análisis interno y un análisis externo que se hace a la empresa, ¿no? Pero nos enfocaremos ahorita en el análisis interno, es decir, en las debilidades de la empresa, en los aspectos supuestamente negativos, pero no hay que llamarlos negativos, sino hay que llamarlos los aspectos que tienen oportunidad de mejora, ¿no? Porque toda organización, cuando vemos un aspecto que es negativo, una desviación de algo que no está bien, ¿no? Normalmente el objetivo de todo gestor de riesgos, ¿no? Es convertir esos riesgos en oportunidades para la empresa, ¿no? Por ejemplo, si la debilidad de la empresa, ¿no? Veo de que tiene deficientes capacitaciones, mi oportunidad sería elaborar un programa de capacitación donde, donde coloque programas de capacitación que sirvan para la mejora de la empresa, ¿no? O que ataquen esa desviación que he identificado. Hay metodologías, ¿no? Dentro del análisis de las debilidades o ¿no? de las organizaciones, donde pues ya los vamos a ver más adelante y de qué manera lo podemos, digamos, abordar, ¿no? Entonces, recordemos que podemos utilizar varias metodologías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué debilidades tiene la empresa utilizando la metodología PESTEL, ¿no? Que está acá, al costado, ¿no? ¿Qué debilidades tiene? Y si las tiene también, porque no es que toda empresa tenga todo tipo de debilidades en todos los sectores. No, podría tener en unos, en todos, ¿no? Va a depender bastante del tamaño de la organización, ¿no? Va a depender bastante de sus relaciones, de su realidad de la empresa, ¿no? Entonces va a depender bastante de ello, básicamente, ¿no? Entonces, ¿tiene debilidades en el sector político? ¿No? En el sector económico, cómo se relaciona con su sector social, con el tecnológico, económico, ecológico y legal, ¿no? Entonces, son metodologías que puedo ir utilizando. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De la identificación de tanto de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una empresa. Entonces, como ejemplo, podemos observar de que la empresa tiene compromiso por parte de la alta dirección, y eso es bueno, ¿no? Es una fortaleza que tiene la empresa. Pero sus debilidades, y justamente hablando de capacitaciones, mire, y hablamos de seguridad patrimonial, no estamos hablando ahí, pues, un tema de riesgos directamente del vaso de la 28001, ¿no? Tiene deficientes capacitaciones en seguridad patrimonial, en planes de acción, entre otros referentes al rubro de la empresa. Entonces, esa es su debilidad. Entonces, puede tener un programa de capacitación en X temas, o en 100 temas, por ejemplo, pero su deficiencia está enfocada en lo que es seguridad patrimonial. También está enfocada en los planes de acción. ¿Qué tipo de plan de acción? Si es que la empresa pasa un proceso, ¿no? Un proceso complicado, ¿qué plan de acción puede tomar a cabo para poder minimizar la materialización de esos riesgos, ¿no? Entonces, ese conocimiento importante es el que le falta a su personal, ¿no? Y cómo actuar referente a la seguridad patrimonial, ¿no?
Luego, otra debilidad que es identificado en esta empresa, que pueden verlo acá en la D2, ¿no? Dice que hay deficiente seguimiento al mantenimiento preventivo de la infraestructura, siendo principalmente el correctivo. Entonces podemos identificar aquí un riesgo enfocado a la norma ISO 9001, que es una norma de calidad y busca pues la mejora de procesos dentro de una empresa con el objetivo de satisfacer al cliente. Entonces, si no hay un correcto seguimiento al mantenimiento preventivo de la infraestructura, se corre el riesgo, ¿no? Y otra vez el riesgo, ¿no? De que de repente una máquina que está siendo utilizada para atender un pedido X falle en cualquier momento. Entonces, al fallar, si la empresa tiene un contrato con un cliente para poderle brindar X número de productos en un determinado tiempo, y la máquina falló, la infraestructura fallaron por no tener un mantenimiento preventivo, ¿no? Puede que se afecte el plazo de entrega. Y al final se afecte, pues, se materializa ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues la disminución de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita ya tres riesgos, dos de seguridad patrimonial y uno de calidad, ¿no? Luego tenemos la debilidad 3, donde dice que no se cuenta con mecanismos establecidos para medir el nivel de satisfacción del cliente referente al servicio brindado. Otro riesgo enfocado a la ISO 9001, ¿no? Y no se realiza los backups de la información, ¿no? Backup de la información enfocado a la 27001, cuando no se realiza el backup de la información. Y acá hay un riesgo también, ¿no? Enfocado a tecnología de la información, la ISO 27001, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se tiene los backups de la información? ¿Cuál sería el riesgo que corre la organización, ¿no? Si de repente hay un virus o una amenaza cibernética, ¿no? O un gusano que le meten, que se conoce así, ¿no? Y borra la información y no tengo la información de respaldo, no puedo recuperarla. Entonces pierdo toda la información que se ha trabajado, incluyendo la información contable, financiera, información de procesos, de clientes, de proveedores. Entonces prácticamente se quede en el aire, ¿no? Información que tengo de repente para marketear, para posicionar mi marca y todo. Entonces se afecta, ¿no? Entonces estamos viendo en estos cuatro debilidades de la empresa que pues hay identificación o riesgo de materialización de riesgos, ¿no? Muy latentes que se tiene que pues atacar, ¿no? Entonces, vamos adelante. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿No? De repente en sus organizaciones hay ciertas debilidades, también pueden traerlo aquí a clase para poder, digamos, conversar acerca del tema, ¿no? La idea es que se haga más amena la clase del día de hoy, ¿no? Luego también tenemos otras amenazas, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Aparte de esto, hay dos enfoques, que uno es pues, de la identificación, ¿no? Del contexto de la realidad de la empresa, y dentro del contexto de la realidad de la empresa, ¿no? Hay que también comprender las expectativas de las partes interesadas, ¿no? Entonces, para comprender las expectativas, primero tenemos que identificar cuáles son nuestras partes interesadas, ¿no? Entonces, estamos viendo que las partes interesadas podrían ser, vamos acá como ejemplo, podría ser un socio, la gerencia, los colaboradores, el cliente, el gobierno, la municipalidad, proveedores, accionistas, áreas, ministerios, entre otros. Por eso es que tenemos aquí en esta PPT, ¿no? Eh, un logo, ¿no? Que dice, por un mundo inclusivo, ¿no? Es importante que la organización tenga en cuenta las características de sus trabajadores, ¿no? Y se enfoca en los trabajadores, que es una parte muy interesada de la organización. ¿No? ¿Qué esperan mis trabajadores, ¿no? Para la empresa, ¿qué esperan los trabajadores con la empresa, ¿no? Ahora, no solamente, acá les voy a mostrar, ¿no? Este es un ejemplo, una matriz de partes interesadas, que ya se les va a compartir en su momento, ¿no? Por ejemplo, el colaborador tiene requisitos y expectativas. El colaborador dice, ejemplo, espero un buen clima laboral, ¿no? Espero capacitaciones, espero un pago puntual de sueldos y beneficios sociales, y espero, pues, lo que son las instrucciones claras para poder hacer, pues, ¿no? Para la realización de mis funciones. Estos requisitos son obligatorios, ¿no? Y esa es la diferencia entre un requisito y una expectativa. Por ejemplo, la expectativa podría ser que el colaborador espere una línea de carrera,
¿no? Pero no todas las organizaciones tienen línea de carrera y tampoco hay una ley pues que diga, oye, establece una línea de carrera, no, tal cual, así, ¿no? Si hay una ley para el tema de, de ingreso económico, eso sí, ¿no? Pero no hay para línea de carrera, ¿no? También piden estabilidad laboral, reconocimiento de incentivos y así sucesivamente cada parte interesada, ¿no? Tiene sus requisitos y sus expectativas. Por ejemplo, el proveedor quiere pago puntual y la descripción clara de los requerimientos de compra. Pero su expectativa es convertirse en socio estratégico. Y para convertirse en socio estratégico va a depender bastante de cómo nos atiende, ¿no? Si es que da un servicio de calidad o si no da un servicio de calidad. Y ahora cuando vamos al tema de la norma, la 45, y buscamos, ¿no? El tema de la comprensión de las expectativas, ¿no? Nos vamos a enfocar no solamente a la necesidad, ¿no? superficial del trabajador, sino también aquí lo que estamos viendo es a las características de los trabajadores. Porque aquí ya nos vamos a ir enfocando en los riesgos derivados de las características de ellos, ¿no? ¿no? Por eso que dice que cómo estas pueden afectar sus necesidades y sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, no vas a poner o no vas a pedirle a un trabajador que no puedo, tiene dificultad para escribir en el teclado con la mano derecha, no voy a pedirle la misma cantidad de informes que a un trabajador que sí lo puede hacer, ¿no? Porque estoy viendo, pues, las características, ¿no? Incluso, por ejemplo, las características de los puestos de trabajo, ¿no? Si una persona está, pues, en un lugar de frío, hay que tener, pues, un tema de calefacción en las oficinas. No le voy a poner lo contrario, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Dice afectar las necesidades y expectativas. Los diferentes géneros y grupos de edad pueden tener necesidades y expectativas muy diferentes a los demás, ¿no? Y ahí un tema, también un factor psicológico que puede entrar a las personas, ¿no? Dependiendo de los diferentes grupos de género que ahora pues se pueden, ¿no? Que hay, y los grupos minoristas, por ejemplo, las etnias, ¿no? Trabajadores con discapacidades físicas o mentales, ¿no? Trabajadores de género o sexualidad no tradicionales. Entonces, cuando hablamos de riesgos psicosociales o factores psicosociales, los riesgos, y nos enfocamos a, a la materialización de esto, ¿no? eh, como empleador, si voy a poner a una persona a trabajar, no con, por ejemplo, una sexualidad no tradicional, no tengo que proteger a esa persona, no, o establecer políticas en contra de él, lo que es acoso laboral o lo que es, no, el moving, creo, si no me equivoco, se conoce dentro de los puestos de trabajo, de tal manera de que los compañeros que están pues trabajando o compartiendo las horas con el resto de sus compañeros no puedan pues hacer comentarios que vayan en contra de ellos, ¿no? Muy al contrario, que haya respeto dentro de este grupo de personas o trabajadores, ¿no? Entonces hay que enfocar un poco más allá, que es lo que nos dice esto, en la comprensión de expectativas de mis trabajadores o de los trabajadores, enfocándonos al riesgo psicosocial, ¿no? Teniendo en cuenta las características de ellos y cómo éstas pueden afectar sus necesidades de cada una de las personas, ¿no? Entonces también se tienen necesidades y expectativas que no siempre se reconocen o se comprenden, ¿no? Determinar las partes interesadas que son relevantes para el sistema de seguridad y salud ocupacional y desarrollar en relación a ellas, ¿no? Un programa que permita la comunicación y que se pueda mejorar la participación de los trabajadores, ¿no? Entonces, podemos establecer como parte de la prevención de la materialización de este tipo de riesgos, ¿no? El tema de programas, procedimientos o procesos, ¿no? Que ellos pueden de repente reportar, ¿no? O comunicar mediante cartas, incluso hasta de manera anónima, ¿no? Cuando se presenten este tipo de situaciones y se puedan presentar este tipo de riesgos los trabajadores, ¿no? Dentro de. Entonces, las partes interesadas también pueden cambiar con el tiempo y pueden depender del sector, la industria o la ubicación geográfica que espera la organización, ¿no? Justamente les estaba hablando hace un momento, ¿no? Y acá hay dos personas en distintas situaciones. Una de ellas está, pues, dentro de un lugar caliente y la otra en un lugar frío, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la necesidad de mi trabajador que esté en el lugar frío? ¿Y cuál es la necesidad de mi trabajador que está en el lugar donde hace demasiado calor? ¿No? De repente está en parte de un desierto instalando, ¿no? Haciendo X número de trabajos, ¿no? Haciendo pistas, qué sé yo. Entonces las oficinas deben estar pues acorde a que ellos puedan pues descansar un momento, ¿no? Debo establecer ahí pues para poder controlar la temperatura y tener planes de acción en caso de que un riesgo, por ejemplo, la subida de temperatura en una persona pueda ser pues atendida de manera inmediata, o la deshidratación, ¿no? Entonces, tienen que tener agua, tienen que tener baños portátiles de repente, ¿no? Para atender sus necesidades, de haber botiquines de emergencia, entonces todo eso para poder prevenir que un riesgo a la salud se materialice. Lo mismo para el tema de la persona que está pues en frío, ¿no? En frío le voy a dar el tema de calefacción, aparte de lo que se ha mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona necesita que cuando está, por ejemplo, ¿no? Termine de hacer sus labores y vaya a oficina a comer de repente, ¿no? Al lugar, al comedor, ¿no? Entonces el comedor pues sea un lugar poco más cálido, ¿no? Y establecer planes de acción en caso pues un tema de que se pueda bajar a una persona la temperatura demasiado, se le puede atender de manera inmediata para prevenir, no que eh, vaya más allá a una situación que se puede controlar al inicio, ¿no? Entonces, básicamente en eso se enfoca pues la ISO 45001, ¿no? Y ahorita pues lo que estamos revisando es la 45002, ¿no? Que te da las directrices para poder tener en cuenta esto. Ahí si hay alguna duda, la pueden compartir, chicos, ¿ya? Entonces, ¿no? Seguimos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya acá hay un ejemplo que te da pues la misma norma que les he mencionado, ¿no? Que ha salido este año 2023, ¿no? Los trabajadores hay que proporcionar capacitación adecuada para garantizar su competencia, para controlar los riesgos de su trabajo. Cada trabajo tiene riesgos, ¿no? O como resultado de los procesos y procedimientos del trabajo del contratista. Hay que ser transparentes y divulgar la información de seguridad y salud ocupacional, reconocer y apreciar las buenas iniciativas y el desempeño de seguridad y salud ocupacional, y reconocer que diferentes grupos de trabajadores relacionados con el género, la edad, capacidades, pueden estar expuestos de diferentes riesgos de seguridad y salud ocupacional, y hay que tomar medidas para abordarlos, ¿no? Los planes de acción y todo lo que hemos conversado hasta el momento, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el análisis de los stakeholders, que son las partes interesadas, ¿no? Entonces, aquí hay tres ejemplos: el cliente, el proveedor y el colaborador, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? El cliente quiere que se cumpla el contrato o la orden de servicio vigente, ¿no? Número dos, quiere que la organización cumpla con altos estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. También menciona el tema antisoborno y menciona la seguridad en la cadena de suministros, ¿no? La ISO 28001. Menciona que se brinda un producto o servicio esbelto, ¿no? Un buen proceso, que el personal de apoyo esté altamente calificado y capacitado para llevar a cabo procesos dentro de su organización, es decir, que no le brinden cualquier persona, sino que esté calificado y capacitado, y que se cumplan los requisitos legales aplicables, ¿no? Pide el cumplimiento de todas las leyes enfocado al sector o al servicio que se le está brindando. Sin embargo, su expectativa es que siempre se disminuyan los precios. Bueno, eso va a depender bastante de que si se puede o no se puede dar, ¿no? Por parte del proveedor, el proveedor va a pedir un pago puntual y la descripción clara de los requerimientos de compra de los insumos. Y la expectativa es que siempre se le compre o que sea el proveedor preferido, ¿no? Igual, eso va a depender bastante de él. El colaborador, ¿no? Busca un buen clima laboral, que haya capacitaciones, inducciones, participación y consulta, y que haya pago puntual de sueldos y beneficios cuando aplique, y que se le dé la instrucción clara para la realización de su trabajo. Y como expectativa, bueno, que haya línea de carrera y que haya buenos incentivos, que se cumplan las metas. Hasta ahí espero pues que hayan pues entendido y comprendido la parte cómo es que
analizando una debilidad, ¿no?, de la organización y relacionándola con sus requisitos, se tienen en cuenta los riesgos derivados de estos dos puntos y de acuerdo a eso, pues, se deben establecer, pues, planes de acción, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño taller, ¿no?, donde, pues, se identifiquen dos requisitos, ¿no? Dos requisitos, dos expectativas, ¿no?, y por cada parte interesada. ¿Ya? Dos requisitos y dos expectativas. De los que no se mencionan acá, voy a coger cualquiera de ellos. Sí, a ver si establecemos grupos. A ver, ¿cuántos somos? En total son 7 participantes, 2 grupos. ¿Tienen alguna duda, chicos, alguna consulta para poder? Sí, a ver, vamos a hacer un ejemplo antes de... Vamos a hacerlo acá. Pueden ver mi Excel, ¿verdad? Pueden ver el Excel. Hacerlo completo, el tiempo. De esta manera, pues nos puede dar el tiempo para revisar todo el proceso completo, porque solo tenemos hasta las 9:30. Ver lo que es la debilidad. Vamos a identificar dos debilidades. Cualquier empresa, Aaron, la que ustedes elijan, ¿no? Pueden poner el nombre de cualquier empresa, rubro, ¿no? Lo importante es que puedan saber la metodología a utilizar. Aquí van a poner la pesada, cliente, proveedor, la parte que deseen. Entonces, en la debilidad de la empresa se coloca su debilidad. Les he enviado ejemplo. Ejemplo, dice deficientes capacitaciones. Voy a hacer esto, deficiente capacitación de teoría patrimonial. ¿A quién afecta? ¿No? La seguridad patrimonial afecta, por ejemplo, a gerencia, ¿no?, a los clientes, trabajadores. Tengo que saber por qué afecta a ellos. Ahí están participando en el grupo. A ver. A ver, si no lo hacemos así, van escribiendo y vamos viéndolo acá, no hay problema. Y ya no hay necesidad de hacer grupos, sino solamente lo vemos así. Vamos a ver, dice, debilidad en el subsector de hidrocarburos, falta de capacitación al personal. Ya. Ahora, hay que establecerlo teniendo en cuenta qué tipo de capacitación al personal le falta, porque el tema del sector hidrocarburos es grande también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de capacitación enfocado al sector hidrocarburos le falta? A ver, Aarón, vamos a empezar con Aarón primero. La de capacitación al personal, tipo de capacitación. A ver, Aarón. Seguimos con el siguiente, Jimmy. Vamos a ver. Aarón va pensando, vamos con Jimmy. Y dice sector de producción. Pero tampoco ha completado la idea. Ahí vamos con Miguel Ramírez. Ramírez dice empresa. La poca aceptación de sus productos en el mercado interno debido a sus diferentes factores. Mira, esta es una realidad de la empresa, ¿no? La poca aceptación de sus productos en el mercado interno debido a los diferentes factores. Precio alto de insumos, la mayor concentración de sus exportaciones. O sea que hay dos. Tenemos aceptación por una parte del mercado derivado de... Entendido, esos son ese foro, ¿no? Fortalece oportunidades, amenazas y debilidades, ¿no? Miguel, ¿estás con el audio prendido? Ya. Entonces, poca aceptación de sus productos en el mercado interno debido a diferentes factores. Precio alto. Y entonces aquí vamos a analizar sus riesgos también, ¿ya? De una vez. Riesgo me genera poca aceptación de productos en el mercado. Él ahí anda pensando. Y la mayor concentración de sus exportaciones en Estados Unidos, ¿ya? Alto costo de mano de obra en la comparación, obviamente. Se relaciona con... La consulta, Miguel, son 3 debilidades que has identificado o la segunda se relaciona con la tercera. 4. 4, ya, la poca aceptación de sus productos en el mercado debido a diferentes factores, pero aquí es una sola. Precio alto. Ya luego, la segunda, ¿cuál sería? La segunda es, bueno, le digo, la poca aceptación de sus productos en el mercado interno debido a los diferentes factores, precios, etcétera. Claro, Alto precio en los insumos, la mayor concentración de sus exportaciones en Estados Unidos y alto
La cuarta, alto costo de mano de obra en comparación con China. Ya, y la primera, ¿cuál sería? La primera, aquí hay dos. Poca aceptación. A, poca aceptación en el mercado interno, eh, pero aquí lo completa, dice, debido a sus siguientes factores. a precios, pues. Claro, por eso es uno solo. Según la descriptiva, parece que es uno solo, o me equivoco. Sí, uno solo. Allá uno solo. Entonces serían tres, ¿no? Dígame, ¿eso es FODA, sí o no? Debilidades, amenazas, oportunidades o fortalezas, ¿no? No, aquí lo que vamos a hacer es identificar el contexto de la debilidad de empresa, o sea, solamente el FODE es completo, no es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Lo que estamos identificando es la parte débil de la organización o la parte que tiene oportunidad de mejora y lo vamos a relacionar con los riesgos. Es decir, la poca aceptación, ¿qué riesgo me genera? La mayor concentración de las exportaciones de Estados Unidos, ¿qué riesgo me genera? ¿No? Y Ok. el costo de mano de obra, ¿qué riesgo me genera? ¿Y a quién afecta, no? Entonces, vemos acá, ¿no? Por ejemplo, la poca aceptación de los productos, ¿qué riesgos le generarían a la empresa Topito? Primero, por ejemplo, riesgo de disminución de cuota en el mercado. Pero la disminución de cuota en el mercado me genera otro riesgo, que es la disminución del ingreso económico a la empresa. Es el aumento de la competencia por parte del mercado nacional, que mayormente es ilegal, por decir, acá en Trujillo por el mayorista, no por la gente que vende más barato que en las tiendas porque tienen que pagar su arrendamiento, pues, ¿no? De local. Sí, es correcto, ¿no? Y justamente eso disminuye el ingreso económico de la empresa. O sea, todo eso que mencionas, todos estos factores, por ejemplo, precio alto de los insumos, el precio, ¿no? Entonces la gente no lo acepta. Entonces tú, como empresario, por ejemplo, vamos a decir que tú eres el dueño de Topitoc y tienes compras una gran cantidad de insumos para poder vender y al final, pues no te acepta la gente. ¿Por qué? Porque no se ha establecido bien el precio. Como dices, hay un montón de personas que vienen a comprar y hay bastante competencia. Entonces, al no poder competir con ellos en el precio y todo eso, no porque tienes que comprar insumos, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar este local, tienes que pagar planilla, tienes que pagar personal, ¿no? ¿Eso qué hace? Que disminuya tu ingreso económico a la empresa, ¿no? Ese riesgo, disminución de ingreso económico a la empresa. ¿No? Y podemos seguir adelante analizando, por ejemplo, riesgo uno y riesgo 2. Es decir, riesgo uno, ¿qué riesgo me puede volver a generar? ¿No? Incluso puede llegar al cierre de la empresa. ¿Por qué? Porque ya baja tanto el ingreso económico de la organización que, pues, al final, pues, ¿no? Hay que cerrar porque, pues, no podemos mantener, ¿no? Lo que es el negocio en sí, ¿no? ¿Para qué normas aplica esto? Para la 9001. Para otra norma que es una norma. eh, Vamos con el siguiente punto, dice la mayor concentración de sus exportaciones en Estados Unidos. Aquí ellos exportan a Estados Unidos y qué riesgo de generarse, ¿no? ¿Qué necesito para poder exportar a un país, ¿no? Primero necesito lo que es el cumplimiento legal, ¿no? Porque no voy a mandar por mandar mis productos, ¿no? Sino que hay que cumplir legalmente con cierta documentación para poder hacer un tema de exportación. Lo primero que tengo que hacer. Ahora, una vez que tengo eso aceptado, tengo que ver el tema de los containers, ¿no? El tema de poder transportarlo, si va a transportarlo por avión, por tierra, por mar. Ahora, en ese transporte, ¿es el mío, no es el mío? Me genera riesgos. ¿Qué riesgo me genera? Un tema de riesgos de contaminación cruzada. Y ahí ya vamos a entrar un tema de la 28001, que es la norma, ¿no? La 28001, vamos a colocarla acá. Esa 28001 es riesgos derivados de lo que es el tema de la cadena logística, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos me genera, ¿no? El tema de la importación, pero contaminación de carga.
tipo de contaminación, ¿con qué? ¿No? Hablando, por ejemplo, con drogas, uno con armas, ¿no? Documentación falsa, discriminación en temas ilícitos. Podemos identificar riesgos, ¿no? Que están latentes en lo que es las exportaciones, ¿no? Tú puedes enviar a alguien, ¿no? Y al final al que conduce, ¿no? Entonces lo pueden, pues, sabotear también. Robos, es otro riesgo, ¿no? ¿No? Y esto se ve bastante, el tema de la documentación falsa. Luego cuando llegan, pues, al lugar donde van a descargar, identifican la documentación falsa, más económica, de repente, y que tienen la carga, ¿no? Alguien te contamina la carga en un paquete de drogas o un arma y luego llama, ¿no? A los policías, vienen y pues te detienen la carga y te incriminan algún tema ilícito y al final pues es a tus exportaciones a los Estados Unidos o al país que seas. Vamos a ver que también hay un riesgo acá, ¿no? Último, el alto costo de mano de obra nacional, ¿no? Esto también es de la 9001. El riesgo, pues, el tema de, nuevamente, la disminución del ingreso económico de la empresa está relacionado con el segundo riesgo que identifica ese riesgo, perdón, la tercera debilidad, el precio y todo eso. ¿Alguna consulta ahí para pasar a la siguiente persona? Bien, Conforme. gracias. Ya cualquier duda, consulta, chicos, para poder, ¿no?, hacer la clase más amena. Luego, Cristian, En el riesgo también podría ir la exportación de prendas de vestir de China a menor precio. a ver, Cristian, ¿verdad? Bien, Miguel, sí. El punto número 3 al final aterriza en este riesgo, que es el mismo riesgo que se identificó al principio, ¿no? Porque estamos hablando de precios al final, ¿no? O sea, el costo de mano de obra es más elevado, ¿no? En comparación con China. Al ser más elevado, no, nuevamente, ¿no? El tema de que no puedo yo competir con el resto y pues obviamente pues hay una disminución del ingreso económico a la empresa porque ahí aterriza el riesgo, ¿no? Que puede pues verse afectado bastante pues el pago de lo que se necesite para mantener el local. Y al final pues puedes tener que cerrar, ¿no? La empresa por falta de liquidez, ¿no? Justamente por eso que el riesgo aterriza en lo mismo. Entonces, luego tenemos a Cristian Martín Dávila. Cristian Martín le dice, no cuentan con procedimientos que garanticen el calidad del producto, ¿ya? Esto se enfoca bastante a la norma de calidad en el sector metalmecánica. ¿Ya? Entonces, en el sector metalmecánica, ¿cuál es el control de calidad del producto? Es decir, después de que se suelda durante el proceso de soldado, de repente es armado, de estructura, mantenimiento, pintado. Cristian, a ver si me confirmas, por favor, esa parte. ¿Sí? Ya. Entonces estamos hablando de que es un proceso, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ya que estamos hablando del sector metalmecánica, en un momento para poderles mostrar. Ya, para el proceso de control que garanticen el tema de la calidad del producto, tenemos lo que es pues el tema de las inspecciones. Por ejemplo, podría ser mediante líquidos penetrantes, la inspección del armado y la fabricación y montaje de estructuras metálicas. Entonces, ¿cuál de ellos se enfoca en la calidad del producto que mencionas, Cristian? De repente tenemos también el tema del espesor del pintado, ¿no? Un control de calidad que se puede hacer dentro de ello.
de líquido penetrante. Vamos a ver el tema de líquidos penetrantes y el espesor del pintado. Vamos por partes. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es el tema de la validación de resultados mediante líquidos penetrantes. Confírmame si lo pueden ver bien el formato. Si lo pueden ver, chicos, confírmenme. Sí, sí, Sí. Entonces, tenemos que se verifican ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, si la superficie de la pieza está limpia y libre de sustancias que pueden interferir con la inspección, ¿no? Entonces, se aplicó líquido penetrante en toda la superficie, ¿no? Porque hay diferentes tipos de líquido penetrante, ¿no? Y se dejó actuar. Entonces, estos puntos, que es justamente lo que menciona nuestro compañero, ¿no? Se deben aplicar o no se están aplicando, parte de. Y tampoco se está aplicando lo que es el espesor del pintado, que se puede hacer, ¿no? Mediante tema electrónico o mediante una que se llama peinilla, ¿no? Para ver el tema de los milímetros de temperatura que puede, pues, que el cliente nos haya pedido, ¿no? ¿No? O de acuerdo al producto que estamos haciendo, ¿no? Hay un proceso de pintado que se debe respetar, ¿no? Mediante, por ejemplo, el tema de en qué momento se pone la pintura base, la pintura epóxica y todo eso, ¿no? Y cuántas capas se le da y cada cuánto tiempo se deja y los controles que se van haciendo para medir la cantidad del espesor del pintado también, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo me genera? ¿Qué riesgo me genera? Que no se aplique, por ejemplo, el tema de el líquido penetrante, ¿no? ¿Y para qué necesito yo el tema del líquido penetrante ¿no? Antes de poder ya soldar la estructura? A ver, Cristian, ¿qué riesgo me podría generar ahí? Ah, claro, ese es el objetivo de poder verificar, ¿no? Que la soldadura no tiene poros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que yo no verifique que la soldadura tiene poros? Oxidación interna, ¿ya? Ahora, la oxidación interna que me genera riesgo de que, ¿no? De que la estructura dure menos, ¿cierto? pero estaría más todavía, porque por la baja pintura que le pones, ¿no? Y no hay inversión. Claro, claro que sí. Aquí no solamente es un riesgo, son, ¿no? Varios riesgos que se pueden identificar de acuerdo, pues, a los controles que no se están haciendo, ¿no? Por eso que lo primero es la generación de oxidación interna, ¿no? Disminuyendo el tiempo de vida de estructura. Y, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? El tema de la corrosión, que es parte, bueno, de la oxidación interna, y la inestabilidad. Y esto es muy peligroso porque la inestabilidad, por ejemplo, de la estructura puede que en algún momento se caiga y haya personas arriba, ¿no? Estructura, que vienen abajo, ¿no? Y tienen un riesgo para la salud. Entonces aquí estamos viendo de que hay dos normas, ¿no? Una cosa, por una parte, perdón, discúlpenme, es la norma ISO 9001, que está enfocado pues a la calidad del proceso, al cuidado de lo que pide el cliente, ¿no? Los controles que se debe hacer. También estamos teniendo en cuenta los riesgos derivados a la 45001, que es el tema de seguridad, el tema de inestabilidad. ¿Por qué por un tema de inestabilidad? Cuando la estructura se cae, es que le están haciendo mantenimiento a un grupo de personas, se viene abajo con todas las personas, que me genera muertes, ¿no? Me puede generar fracturas, ¿no? Y todo lo que puede generarte una caída, ¿no? Entonces, estamos hablando de riesgo acá también. Y vamos a ver el tema de, mediante líquidos, el espesor del pintado faltaba verlo. A ver, un ratito para poder demostrar también. ¿No? Pueden ver el formato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos viendo de que, por ejemplo, aquí hay lo que es, primero, la verificación de la calibración del valiómetro, ¿no? Mediante el uso de láminas de calibración. Un espesor conocido, ¿no? Porque es importante que un equipo esté calibrado, obviamente, para que me dé los valores que son adecuados, ¿no? Los valores correctos, porque si el equipo no está calibrado, yo como operario, ¿no? O como gestor de calidad o control operacional, finalmente, pues, puede que el equipo me dé valores erróneos,
¿no? Y frente a estos valores erróneos, pues yo me confié de esto y pues por eso es lo importante la calibración del equipo, ¿no? Y luego habla del electrodo apropiado según la forma, la pieza si está limpia, libre de grasa, entonces, y se realiza la limpieza adecuada. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que pues no se haya pues tenido este tipo de controles en el espesor del pintado? Vamos a ponerlo abajo el espesor del pintado. Si me apoyas, por favor. A ver, un minuto, chicos, por favor, discúlpenme. Chicos, gracias por tu tiempo. Desprendimiento de pintura, sí, ese es bastante se da eso cuando no hay un control adecuado. Ahora, ¿cuál es el riesgo derivado del desprendimiento de pintura, no? Porque eso es, digamos, la consecuencia de que no haya un procedimiento. Y hay que tener en cuenta, y esto ya justamente me acabo de acordar y les comunico, ¿no? El tema de la consecuencia es diferente al riesgo. ¿No? La consecuencia genera el riesgo. Entonces, esta consecuencia que es el desprendimiento de pintura, ¿qué riesgo me genera? ¿No? Porque la estructura debe estar ¿dónde? La estructura yo la hago, no la hago, la sueldo, todo, y la llevo a instalar. ¿Quién va a ver cómo se desprende la pintura, ¿no? Que he puesto? El cliente. Entonces, este riesgo, ¿no? Está derivado directamente al cliente por un tema de insatisfacción, porque el cliente va a ver, va a decir, bueno, esos contratistas, ¿no? No me hicieron un buen trabajo. ¿No? Entonces, el riesgo aquí, pues, sería la insatisfacción número uno del cliente. Número dos, si es que hay un contrato vigente, sería pues el tema de si es que hay dentro de ese contrato, por ejemplo, una cláusula donde indica que hay que pagar algo por incumplimiento de contrato de procesos o de controles de calidad, entonces te van a hacer pagar. Podríamos decir riesgo también de salida de efectivo o de dinero, no por incumplimiento de contrato. Y es que tiene esa cláusula, ¿no? Es otro riesgo, ¿no? O otros, por ejemplo, son más estrictos, te eliminan el contrato. Prende, ¿no? Y he visto casos también que, pues, hay bastante el tema de las cláusulas, una, otra, varias se repiten y al final, pues, tienes que pagar bastante. ¿Esta qué norma aplicaría, Cristian? ¿Qué norma crees que aplicaría? ¿No? La ley de 1001. Está, chicos, gracias por su participación. Seguimos entonces. ¿Quién más? Jimmy Ángeles y Fortunato Eduardo. Ya, vamos a Jimmy Ángeles, ¿no? Vamos con Jimmy Ángeles. Y decimos, a ver, vamos a poner acá, para que no se mueva esto, deficiente capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Ya he identificado dos también. Elemento estricto de trabajo para tus actividades, o sea, para ninguna. Si en una auditoría no hay ninguna, pues en una conformidad mayor, ¿no? Ya, deficientes capacitaciones en tema de seguridad. Ya, en todos los temas, Jimmy, a ver si me apoyas con información, por favor. En el sector construcción puede haber una X número de capacitaciones, no solamente las que te pide la ley, ¿no? Sino también otras capacitaciones en tema de seguridad, ¿no? Entonces, a ver si me apoyas con qué capacitaciones. A ver, Jimmy, ¿puedes escuchar? A ver, vamos a ver si está. Ah, genial, gracias. En el área de trabajo como procesos constructivos, ya. Paréntesis. Tema de los procesos, sí, es ciertos, ¿no? Y temas de seguridad relacionados a las áreas de trabajo, ¿no? Ya. Entonces, estamos hablando de que no hay buenas capacitaciones en el tema de la corrupción. Es decir, cuando nos enfocamos a seguridad, vamos a ver una vez 45.001, ¿no? Decimos, mira, cómo vas a construir un ejemplo, ¿no? Cómo vas a construir esa pared, ¿no? Teniendo los cuidados necesarios. Entonces,
¿Qué voy a utilizar? Ya, disculpen chicos. Ya, entonces, ¿qué voy a utilizar para que dentro de la realización de mi proceso, ¿no? O de mis funciones no me haga daño como persona, ¿no? Chao. Y entonces dice, nuestro compañero dice, muchas veces no se realizan las capacitaciones y solo se registran, ¿no? Estamos hablando de crear evidencia nada más, ¿no? Hablando del formatito, lo llenan, ¿no? Creando graves riesgos para la seguridad. Claro, el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es que las personas sean conscientes, se genere una conciencia, ¿no? Para trabajar teniendo en cuenta, para trabajar seguros, básicamente, ¿no? Entonces, cuando no se tiene en claro esta parte, se hace justamente lo que está mencionando nuestro compañero, ¿no? Muchas veces solo se realizan las capacitaciones, no se realizan las capacitaciones y solo se registran como si realmente las hubieran hecho, ¿no? Es decir, hay una evidencia, no basta, ¿no? Y entonces genera, ¿qué riesgo me genera esto? A ver, ¿qué riesgo me generaría? A ver, chicos, en seguridad sí, yo sé que tienen conocimiento, ¿qué riesgo me generaría? Accidentes. Los accidentes, ¿no? Ahora, estos accidentes, ¿qué riesgo me generaría? Porque el accidente es una consecuencia, ¿no? ¿Qué riesgo me generaría mi trabajador se accidente? Descansos médicos. Sus médicos, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Ahora, ¿me generaría un tema legal? Claro, también. No me generaría lo que es pérdida de días de trabajo, disminución, ¿no? De los avances. Todo esto se deriva de otro riesgo, ¿no? Que es de la consecuencia principal, que es justamente, pues, el tema de, pues, las lesiones, las muertes, las fracturas, todo lo que puede haber cuando de repente una persona no hace el tema no está concientizado en el tema de seguridad porque solamente llena un formato, un registro, ¿no? Y genera o hace sus funciones por hacer o teniendo en cuenta su experiencia, ¿no? Denuncias legales a la empresa, y que son las personas lesionadas, fallecidas o lesiones derivadas, la materialización de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. O sea, si se dan cuenta, pues, ¿no? Cómo se va, pues, desglosando, viendo, ¿no? Cada uno de estos puntos, ¿no? Y justamente como menciona, ¿no? Menciona nuestro compañero Jimmy, ¿no? Accidente de trabajo, lo cual involucra daños funcionales, dice, accidentes incapacitantes, temporales y permanentes, ¿no? Las horas hombre trabajadas, ¿no? Y se pierde, pues, ¿no? Tema de denuncia penales, ¿no? Muchas gracias, Jimmy, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí, pues, de no solamente de la 45001, estamos hablando de la final, pues, trabajamos, la empresa trabaja es proveedor de alguien, y ese alguien, pues, afecta su tiempo, ¿no? Se te accidenta una otra persona para sobra por accidente, ¿no? Y pues la empresa que te ha contratado quiere avances. Entonces generas un tema de insatisfacción ahí, ¿no? Disminución de los avances y todo eso, incluso si es que hay un contrato para un determinado tiempo y no se cumple, entonces hay un tema de reclamo o tema económico también ahí, ¿no? Esto es lo mismo, el mismo riesgo, ¿no? Para los dos puntos o las dos debilidades que has identificado, y a ver, confírmame, o crees que de repente en el siguiente punto hay otro riesgo que de repente no lo estamos identificando, ¿no? O también crees que es lo mismo, porque al final, pues, no contar con procedimientos escritos de trabajo seguro para las actividades, al final puede tenerlos, como mencionaste en algún momento, al final se registran por registrar, ¿no? Entonces, tener un procedimiento escrito de trabajo para todas las actividades es bueno siempre y cuando se ponga en práctica, porque al final, si no se pone en práctica, pues el riesgo está presente, ¿no? No hay control administrativo ahí y me genera el riesgo igual. Claro, justamente pasa lo mismo con las capacitaciones.
se registran. Igual procedimiento tienen, pero no se realiza la difusión. Entonces, estamos hablando de que no, prácticamente tienen por tenerlo, ¿no? Entonces, eso es que el riesgo va a ser el mismo. Cuando hay una difusión, es parte de la comunicación. Parte. Muchas gracias, Jimmy. Y Fortunato, Eduardo, falta de liderazgo de gerencia. A ver si me puedes confirmar un poquito aterrizando la idea, estimado. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, adelante. Ah, ya sí, sino que como, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa familiar y principalmente hay poco que el dueño no, bueno, no ve mucho el tema de la planificación, ¿no? Él, por ejemplo, mide si trabajas cuando te ve ahí en acción, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de planificación, de tema de IS, un poco que no, ve que no agregue mucho valor. Entonces, lo que me dices es falta de liderazgo de la gerencia por falta de planificación, ¿no? Entonces, planificación es muy importante y ahí nos vamos al ciclo HBA, acá, planear, hacer, verificar, actuar. Son 4 puntos muy importantes que se debe tener en cuenta y que muchas veces cuando hablamos de empresas pequeñas, es una empresa pequeña, ¿verdad? Familiar, ¿no? Cuando hablamos de empresas familiares, a veces pues nos toma un tiempo, ¿no? Tener en cuenta la importancia de la planificación, es decir, yo para actuar, ¿no? Y justamente es la metodología del ciclo de mí, yo para actuar tengo que planificar. Y sí planifico, pero muchas veces planifico mentalmente, pero no me doy el tiempo de sentarme y planificar y decir, miren chicos, no, miren gente, colaboradores, familia, no, estoy pensando esto, este es mi plan, ¿no? Como empresa, como empresario, este es mi plan para captar más clientes. Este es mi plan para poder tener más posicionamiento en el mercado. Este es mi plan para posicionar mi marca. Entonces, validamos el plan juntos, ¿no? Y luego se ejecuta. Entonces, justamente la debilidad que me mencionas, ¿no? Es la falta de liderazgo de gerencia por no planificar acciones de mejora de la organización. Ahora, esto que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué riesgos me generaría como empresario, como empresa? ¿Sí? ¿Me escuchaste, estimado? Disculpe, profesor, no escuché la última parte. Ya, justamente te estaba mencionando, ¿no? De que acerca del ciclo PHBA, es decir, si no planifico, ¿no? Como gerente, no planifico como gerente, entonces no puedo o no debería ejecutarlo, ¿no? Porque el ciclo PHBA es 4 partes. Tú planificas, tú ejecutas, y de acuerdo a eso actúas, ¿no? Entonces, aquí falta la planificación, ¿no? No, por ejemplo, no hay una reunión y decir, miren, familia, por ejemplo, si es empresa familiar, se me ha ocurrido esta idea para poder posicionar la marca en el mercado. Vamos a trabajar con las redes sociales de esta manera, vamos a postear cada cierto tiempo, vamos a postear esto, vamos a trabajar con LinkedIn, vamos a trabajar y menciona, este es mi plan. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a grabar videos, ¿qué tipo de post vamos a hacer? ¿Qué información vamos a dar a la gente? Esa es mi idea, mi plan, ¿no? Pero no hay eso. Es un ejemplo que te doy. Entonces, este ejemplo que te doy, ¿qué riesgo me generaría cuando no existe esta planificación que mencionas? Sería el riesgo que, no sé, el proyecto fracase, una mala inversión. Ujú. Sería, por ejemplo, el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, sería la mala inversión. Se supone de que si la persona no planifica, ¿no? Invierte por invertir, ¿no? Entonces, inversión, ¿no? En actividades no se han planificado de manera adecuada. Esto aterriza bastante ¿no? A la liquidez de la empresa. Más, otro riesgo me genera, ¿no?
el tema de realización de actividades innecesarias, de funciones innecesarias. Es decir, las personas trabajan porque pues el dueño les dice que hagan, pero como no hay una buena planificación, ellos están trabajando en base a cumpliendo sus funciones, pero al final no tienen el impacto adecuado, ¿no? Que el gerente espera, ¿no? Entonces, al no tener el impacto adecuado que el gerente espera, obviamente no hay una retribución o una respuesta positiva, ¿no? En base al ejemplo que te he dado, ¿no? No hay una respuesta positiva del mercado a donde está enfocado, ¿no? Y esto es parte de un riesgo que se identifica ahora relacionado a Topitok, ¿no? Que mencionaron, pues, nuestros compañeros anteriormente, el tema del precio y todo eso. O sea, el tema de la planificación es importante, ¿no? Entonces, ¿hay algún otro riesgo, Fortunato, que puedas identificar según los ejemplos que estamos hablando? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Porque el otro tema, si es que no hay una buena planificación, ya puede haber el tema de que, bueno, si no lo tienes mapeado, tal vez puedes cometer una falta por tema legal, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Tiempo legal, no por desconocimiento, ¿no? Porque no hay planificación, no hay comunicación. Si no hay comunicación, ¿no? Un ratito, chicos, disculpen. Ya, gracias. No, entonces, incumplimiento legal por desconocimiento. ¿Qué norma aplica, Fortunato? La 9001, ¿verdad? Sí. Sí, la 9001. Listo. Muchas gracias por tu participación, Fortunato. No es algo muy importante tener el tema de liderazgo, de gerencia, son riesgos que nos generan. Entonces vamos a ver la participación de otra persona. Ya creo que serían todos. Ahora, y establecer planes de acción. Esto ya los dejo a su casa. Voy a enviar este formato. Cada uno va a llenar solamente donde está su nombre, ya como para ahorita avanzar con el proceso y la metodología. Espero que nos dé tiempo hasta las 9:30. Ya solamente van a llenar la parte interesada, es decir, a qué parte nos está afectando, ¿no? Si es a mi cliente y a mi proveedor, si es a ambos, ¿no? Si afecta a la municipalidad de repente, ¿no? Y el plan de acción que voy a establecer para poder prevenir este riesgo. Este riesgo es el que quiero prevenir. Yo como profesional, uy, disculpen, me faltaba aquí ponerle el nombre de Fortunato igual. Yo como profesional, como gestor de riesgos, tengo que establecer mi plan de acción, porque si no, nada me sirve para riesgo, ¿no? Plan de 12 y vamos a avanzar con el proceso, ¿sí? Consulta, estimados, si por A o B no nos falta unos minutos, ¿podemos cerrarlo el día de hoy? Sí, gracias, Cristian. A ver el resto, por favor, también, ¿ya? Vamos a avanzar entonces con las PPTs. ¿Listo? Gracias, Fortuna. Entonces, pueden ver la PPT, ¿verdad? La presentación. Avanzar. Ahora sí, estamos lo que es el proceso para lo que es la gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? En estas 4 normas. Entonces vamos a verlo, que este procedimiento primero, ¿no? Este es un procedimiento, dice, para la realización de este procedimiento es necesario contar con la matriz FODA y matriz de partes interesadas, ¿no? Es decir, que hayamos nosotros como gestores haber identificado la parte de las debilidades de la empresa y las partes interesadas también de la empresa, ¿no? Previamente así elaboradas con los dueños del proceso. Este es un procedimiento de una empresa real, ¿no? Por eso está puntuado de esta manera y ellos lo gestionan así, ¿no? Dice que el coordinador del SIC, ellos tienen un coordinador del SIC, convoca reunión a todas las áreas, incluidas a la gerencia, para analizar las matrices, ¿no? Para el análisis, perdón, de las matrices mencionadas en el ítem anterior. Y, ¿no? Entonces, primero ellos hacen esto y luego hay una convocatoria a reunión, ¿no? Dice, las actividades 2, 3 y 4 se realizan durante la reunión, estas actividades. Los dueños de proceso determinan los riesgos y las oportunidades. Aquí es para el sistema integral de gestión, ha puesto SGC, que es calidad, pero es para los tres.
para lo cual deben considerar las cuestiones referidas en la matriz FODA y matriz de partes interesadas o en la matriz de Stichholder. Los dueños de proceso proponen y seleccionan acciones para abordar riesgos y oportunidades identificadas en la actividad anterior. El coordinador del sistema integrado de gestión mide la eficacia, miran, se llega hasta la eficacia de las acciones planteadas, ¿no? Y vamos a ver cómo se identifican o cómo se realizan, cómo se mide la eficacia de estas acciones, ¿no? Según el anexo 1. Con el objetivo de verificar si las acciones ayudaron a la organización a minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades, ¿no? Dice, el grado de la eficacia de las acciones se mide en base a la disminución del riesgo u oportunidad como resultado de la evaluación residual. Los dueños de los procesos llenan el acta. Mira, hay una evidencia también de un acta donde se completan los campos tales como asunto, hora de reunión, temas tratados para conservar la evidencia de la reunión que se ejecutó según lo planeado, ¿no? Y al final, llegado a la fecha límite de cada acción, se reúnen con los dueños del proceso y se verifican si se cumplió con la aplicación. El dueño del proceso que es responsable establece la nueva fecha límite y se comunica al coordinador de acción. Entonces, por ejemplo, es la matriz que se utiliza, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es la matriz de riesgos del sistema integrado de gestión. Aquí, por ejemplo, dice que el riesgo 1 es la pérdida de clientes o contratos. Entonces, ¿cómo está dividida mi matriz? Tenemos, es el tipo, es decir, hay que identificar si es riesgo, es oportunidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en lo que son los riesgos. Hay dos ejemplos. A ver, pérdida de clientes. Esto se deriva de una parte del FODA, vamos a ver por esta acá. El siguiente capacitación en tema de seguridad, planes de acción, entre otros. Ellos han identificado, la empresa ha identificado que por eso hay pérdida de contratos o de clientes. Amenaza sería, dice Cristian. ¿Por qué sería amenaza, Cristian? A ver, vamos analizando. Pérdida de trabajadores por empresa de la competencia. Analizar negocio, no cumplir con la demanda, claro. No se cuenta con mecanismos establecidos para medir el nivel de satisfacción del cliente referente al servicio brindado. Entonces no mido la satisfacción del cliente y eso me puede generar pérdida de clientes o contratos. Puede ser de repente que al no tener capacitaciones, las personas no estén enfocados en el cumplimiento de sus funciones y al no estar enfocados en el cumplimiento de sus funciones hagan una cosa por otra. Al final, pues, esto me genere la pérdida de clientes o de contratos. ¿Cuál de los dos sería? Por ejemplo, la D4 sería la pérdida de información crítica del negocio. Ahí va. ¿Crees que la falta de capacitación, Cristian, podría derivar a una pérdida de contrato? Si hablamos de una empresa, por ejemplo, de seguridad, la falta de capacitación de la persona en sus puestos, en sus garitas, en su puesto de trabajo, podría hacer derivar este tipo de riesgo. Claro, porque no hay competencia. Al no ser, no hay competencia, por ejemplo, frente a un robo, ¿qué se hace? Un plan de acción, ¿no? Entonces llega el, no saben qué hacer, al final, pues, hay una pérdida de cliente o de contrato, ¿no? Porque, pues, no se realizaron los planes de acción como debería hacerse, o no se realizaron las funciones como debería hacerse. El personal no conoce sus funciones. Claro, ¿no? Ujú. Un cliente no va a querer recibir un producto en mal estado. Entonces estamos hablando de la debilidad uno. ¿Qué parte interesada me afecta? Primero al cliente. ¿Tú a quién afecta más? Al gerente. ¿Al gerente le afectará o no le afecta al gerente? ¿Y por qué le afecta al cliente? ¿No? Obviamente porque si hay una pérdida de contrato, pues, este, disminución de ingreso. ¿Afectará a mi proveedor o no le afectará a mi proveedor? ¿Y por qué le afectaría a mi proveedor? ¿No? Si tengo personas trabajando, necesito indumentaria, necesito EPPs,
¿cierto? ¿No? Necesito de repente un photocheck para que se identifiquen. Entonces estamos hablando de que también le afecta al proveedor, ¿no? Y así voy identificando las sabes que le afectan. Ahora, aquí hay una metodología. Vamos ahorita a revisar la metodología que es probabilidad de ocurrencia por impacto. Y al final me tiene que dar, pues, es alto, moderado, bajo. Y vamos a explicar la metodología del proceso para que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, tanto para riesgo y para oportunidad. Entonces nos vamos a enfocar en riesgo. En riesgo, según esta metodología, dice que hay el tema de probabilidad alta, si es que es altamente probable que el riesgo se materialice, cuando hablamos de riesgo. Entonces, si hay una probabilidad moderada, voy a colocarle que es medio, y si es muy poco probable o casi imposible, ¿no?, que se materialice el riesgo, voy a colocarle baja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impacto y nos enfocamos en el riesgo, ¿no?, estamos hablando de que los efectos deseados del riesgo son mínimos, no afectan al logro de los objetivos. Vamos a ponerle el sistema de gestión, porque estamos hablando no solamente estamos hablando de la medio, ¿no?, de ocurrir el riesgo afecta de manera moderada al logro de los objetivos. Entonces, tenemos objetivos, por ejemplo, enfocados a la misión y visión de la empresa, objetivos estratégicos que la empresa tiene para consigo en el futuro, mediano, largo plazo. Entonces, estos objetivos, ¿no?, y otros objetivos de procesos operacionales estratégicos, estos objetivos se ven afectados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se retrasan las fechas propuestas, se reemplazan, ¿no? Entonces, el impacto me llega ahí, ¿no? Y el impacto es alto, ¿no? Es alto riesgo que el sistema integral de gestión de alcanzar sus objetivos, ¿no? De acuerdo a esto, por ejemplo, podemos decir, vamos a ver acá, dice, la probabilidad de ocurrencia, si es que mi personal no está nada preparado, no hay capacitaciones, no conoce sus funciones, no conoce los planes de acción. Y si nos enfocamos, por ejemplo, a una empresa de seguridad, ¿no?, que ve bastante el tema de seguridad patrimonial, ¿no? Estamos hablando de que la probabilidad de que ocurra alguna falla dentro de las operaciones que no hagan bien su trabajo es alta, sí o sí, por el mismo hecho de que no se conocen sus funciones. Entonces estamos hablando de que la probabilidad de ocurrencia es alta. Ahora, el impacto va a depender bastante del contrato, de los contratos que tenga el cliente. Una persona que no conoce el proceso y que hace mal, pues obviamente no va a afectar a alto riesgo de la empresa, pero se podría mantener en medio, porque afecta de manera moderada, ¿no?, a la empresa. Puede haber ahí un tema de alguna sanción por parte del cliente, ¿no?, disminución de las operaciones. Estamos hablando de una persona. Ahora, si es que fallan bastantes personas en el mismo día, es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde se cruza? En este punto de aquí. Es decir, alto de probabilidad, medio de impacto. Alto de probabilidad, aquí le han puesto alto impacto, pero medio. La probabilidad por ocurrencia sigue siendo alta, ¿no? Sigue siendo alta. Entonces se tiene que sí o sí ver. Y aquí se han establecido lo que es acciones simplemente para poder prevenir la materialización de este riesgo, que es la pérdida de clientes derivado justamente de la falta de concientización de la persona, ¿no?, las deficientes capacitaciones en seguridad patrimonial, en los planes de acción, entre otros, referentes al rubro de la empresa. Entonces, ¿qué acciones a implementar, ¿no? Hasta ahora la metodología sí queda clara, ¿verdad? La metodología básica, ¿no? Es fácil de aplicar. Obviamente lo pueden mejorar ustedes, ¿no? También todo esto se les va a compartir, ¿ya? Entonces tenemos que ellos han elaborado acá como sus acciones, procedimientos para el nivel de satisfacción al cliente, incluyendo encuestas, informes y planes de acción. Es decir, cómo el cliente se siente con que el personal realice sus funciones, cómo, ¿no?, se ve que si es que cumplen o no. Entonces,
De esas encuestas van a sacar el informe necesario, ¿no? Y de acuerdo a eso se van a establecer planes de acción, ¿no? Luego también se menciona la elaboración de formato para el riesgo, para el registro, perdón, de los reclamos y la implementación de todo lo documentado, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Que ya se implemente, no solamente se planifique en hacerlo, sino también que se implemente. Ahora, hay una parte de verificación de las acciones. Entonces, no solamente estamos hablando de la planificación de las X acciones, no que digo que voy a hacer, sino también de la verificación de este cumplimiento. Y para verificar, dice, ¿no? Se verifica que el procedimiento de medición del nivel de satisfacción al cliente con código, pues ya hicieron, en donde se ha incluido el modo de encuesta de los clientes, se solicitaba la elaboración de un informe en base a resultados de las mismas, y se ha implementado el formato, registro y seguimiento de reclamos y salida no conforme. Mira, también han implementado esto. Entonces ya han establecido o han verificado, perdón, el cumplimiento de estas acciones. Entonces, como ya han establecido el cumplimiento de estas acciones, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última fecha que han verificado? En noviembre del 2019. Implementado, sí, porque ya está cerrado. Luego hay una evaluación de riesgo residual, justamente lo que en la PPT, ¿no? Se menciona, ¿no? Que el tema de evaluación de riesgo residual. Es decir, con estos controles que ya se han implementado, ¿no? ¿Qué probabilidad que ocurran las fallas hay, ¿no? Vamos a hablar nuevamente del puesto de vigilancia. Entonces aquí han puesto que la probabilidad de ocurrencia, o sea, que ocurre es baja porque se supone que el personal ya tiene conocimiento de sus funciones y todo ello, ¿no? Entonces es baja, pero el impacto sigue siendo alto, han puesto. ¿Por qué alto? ¿No? El impacto acá hemos identificado como medio, ¿no? O sea, no puede ser alto. ¿Por qué se identificó como medio, no? Porque estamos hablando de que si son garitas de seguridad, no, hay varias y no pueden fallar al mismo tiempo. Y si fallan todas al mismo tiempo, ahí sí sería alto, pues. Entonces vamos a ver que una metodología, cuál es la probabilidad, ¿no? El tema de residual. Estamos hablando de ocurrencia bajo e impacto medio. Ahora, si me sale amarillo también, ¿no? Hay que decir, pues, que tengo que establecer más controles. No son los adecuados. De que sale moderado. Tengo que establecer también el tema de que si sale moderado, qué tengo que hacer o qué no hay que hacer. Controles o no hacerlo, ¿no? Porque pues obviamente la idea es que todos salgan en verde. Esa es la idea, ese es el objetivo, ¿no? Pero hay que irlo trabajando poco a poco, no todo de golpe, ¿no? Y ya una mejora de rojo a verde es. Ahora, ¿tienen ahí alguna consulta, duda con respecto a la metodología que se ha explicado y al proceso? Una consulta. Sí, adelante. Bueno, supongamos que sea el riesgo identificado está en medio, pero de ahí, bueno, se implementó los planes de acción, pero no funcionaron y subió alto. ¿Puede darse ese caso De darse ese en el caso. riesgo residual? Claro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que tú implementas todo esto, ¿no? Pero en el ejemplo que dieron uno de sus compañeros, ¿no? Se da algo muy similar, ¿no? El ejemplo de que, mira, vienen y se registran solo en el registro de asistencia como si hay capacitaciones, pero realmente no hay capacitación. O sea, el tema de la verificación de estas acciones, si nosotros nos damos cuenta, es a nivel documentario, pero si solamente se crean esos procedimientos y se dejan ahí, y muy aparte de eso, comienzo a reclutar personas con poco conocimiento de sus funciones o poca experiencia, ¿no? La evaluación residual, ¿no? Puede que yo lo coloque acá, que finalmente me da bajo, pero ¿cuál es la realidad de mi organización? Y justamente por eso es que dentro del análisis del contexto de la empresa, ¿no? Dentro de la identificación de debilidades, no solamente
se tiene en cuenta, ¿no? El tema de... A ver, voy a mostrarles, ya que tocaste el tema, y es importante, a ver, en un momento, a ver si lo tengo acá les muestro un ratito. A ver, no las tengo aquí, a ver, un ratito para ver si las tengo acá. Sí, lo acabo de encontrar, un ratito voy a descargarlo. Ya, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Y ese es de otro, pero quiero que vean esta parte de acá. Y análisis del contexto y de la identificación de las debilidades se muestra más cuando se realizan estos tres tipos de actividades. Por ejemplo, puedes identificar la auditoría de un proceso en específico, porque tienes que analizar, por ejemplo, si hablamos de la matriz de riesgo, ¿no? Según lo que me mencionas, es muy probable que al final tú tengas en documentos esto, ¿no? Y de abajo, pero la realidad de tu empresa sea otra. Identificar la realidad de la empresa y enfocarla bastante al tema de poder establecer buenos planes de acción y buen seguimiento como gestor de riesgos. No solamente, pues, hay que identificarlo de manera sutil, sino también de manera profunda. Para analizar el contexto, es decir, la debilidad de manera profunda, se establecen tres tipos de acciones, ¿no? Las auditorías al proceso en específico que se puede realizar, la inspección directamente a un proceso, no es decir, muéstrame evidencia, muéstrame te muestro el registro de asistencia, necesito fotos, necesito informes. No, no tengo fotos, entonces, ¿hay alguna otra evidencia? No, entonces, a ver, vamos a llamar al colaborador a ver si tiene conocimiento de la capacitación o de este registro. Dice que tú le has dado tal fecha la capacitación de riesgos derivados de sus funciones de tal función. Entonces tú lo llamas y le dices, pues a ver, le preguntas, ¿no? ¿Cuál es? Entonces él te va a responder, si te responde bien, sabes, es una validación dentro del proceso de como auditor. Si no te responde, sabes que pues obviamente no es, digamos, eh, totalmente válido la evidencia que tienes ahí. Podría, ¿no? Llamas a otro, llamas a un tercero, llamas a un cuarto, nadie sabe. Entonces cada vez tienes pues un mayor concepto de que pues ese registro ha sido creado por crearse. Igual los procedimientos, ¿no? El tema de la inspección a un proceso y la entrevista a los colaboradores, ahora directos y los relacionados. ¿No? De repente hay ahí personal relacionado, ¿no? Ejemplo, miren esta situación empresarial. Ejemplo, este análisis que se hizo. Nos dice, la empresa Nicol Sostenible SAC se identificó que muchos de los colaboradores del área de producción no tenían conocimiento del proceso productivo. Hasta ahí yo puedo, o si es que hago una identificación superficial de la debilidad de la empresa, ¿no? Puedo decir, ¿sabes qué? ¿No? Se identificó que los colaboradores de acá, ¿no? Ahí. Y lo dejo ahí. Y cumplo con la identificación de la debilidad. Pero si voy más allá, a establecer este tipo de encuestas y de auditorías y todo esto, ¿no? Puedo establecer un análisis más completo y decir, ¿no? Realizaban sus funciones de acuerdo a su experiencia obtenida en trabajos anteriores y la obtenida en la empresa por parte de sus compañeros, ¿no? Sin embargo, se identificó que el personal administrativo de la organización sí tiene altos conocimientos, ¿no? Miren cómo ¿no? Dice, ¿no? Cómo se va dando. Y al ser entrevistados, mira, aquí también se han entrevistado, ¿no? A estas personas por el personal del sistema de gestión. Nos damos cuenta que parte de los jefes y encargados indican que no quieren enseñar o capacitar al personal operativo porque les falta tiempo, uno, y las personas en el área no prestan la debida importancia. Entonces, ya cambia el análisis de mi debilidad. Entonces, puedo ver, ¿no? Aquí en mi matriz, la acción implementar y la verificación, pero esto es a nivel documentario. En realidad lo que como gestor de riesgos, lo que tengo que hacer es ir un poco más adentro, ser un poco más profundo y ver que se está ejecutando de manera correcta los planes de acción que se han dispuesto para poder ver el tema de la evaluación residual, si es que causa efecto, el efecto deseado o no. Y ahí viene la primacía de la evidencia, ¿no? O sea, que se tiene que hacer.
¿no? Justamente eso es lo que se menciona. Igual acá, por ejemplo, Fernando, en este ejemplo, para poder seguir avanzando en la PPTs, nos dice, en el análisis empresarial se identificó que la representante del área de logística no se llevaba bien con 3 proveedores. Mira, estamos hablando de proveedores. Entre ellos, un proveedor de PPs, un proveedor de servicio de TI y un proveedor de uniformes. Al consultarle indicó que estos proveedores no tienen un buen trato al momento de brindar el servicio. Es por eso que ella casi no cotiza con ellos, ¿no? No cotiza. Sin embargo, al realizar la consulta a otro personal del mismo área, mira, no solamente, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de personal que se enfoca en los sistemas de gestión y todo eso, muchas veces he visto que lo hacen solo o lo hacen con una sola persona, el tema del análisis, ¿no? Pero cuando hablamos de un análisis empresarial un poco más profundo, no solamente se tiene que hacer con una persona, sino sacar pues con las personas que pueden estar en el área para poder ver un buen diagnóstico empresarial. ¿No? Dice, sin embargo, al realizar la consulta a otro personal de la misma área, se indicó que solo uno de ellos tenía un trato especial. Pero aún así, esos 3 proveedores daban precios competitivos. O sea, mira, ya le brindó otra información. Y el FP cada 3 meses brindaba capacitaciones de manera gratuita. ¿Y ella qué decía? ¿No? Y dice otra cosa. Entonces estamos hablando de una situación. Entonces, miren el riesgo, un riesgo de corrupción. Productos adquiridos no cumplen con especificaciones, no cumplen con el perfil requerido, ¿no? La persona en logística. Tipo y evaluación de riesgo. Justamente eso es de pasar según tu consulta, estimado. ¿No? Cuando no se realiza el análisis o la situación empresarial de manera correcta y luego no se verifica de manera correcta el tema de las acciones, puede de que al final solamente lo tengas en papel que la evaluación de riesgo baja, pero tu realidad como organización puede seguir siendo alta. ¿De acuerdo con lo que acabo de mencionar? ¿Alguna otra consulta? Sí, chicos, si tienen consultas, por favor, adelante. Sí, sí, una consulta, profesor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Ahí, he visto también algunos formatos de riesgos y oportunidades donde no trabajan con riesgo residual. Simplemente, claro, tiene todo eso, la identificación, la evaluación del riesgo, los planes de acción que se van a hacer y si fue eficaz, no fue eficaz, ¿no? Puede darse ese caso se puede utilizar sin hacer el riesgo residual. Que para que tú identifiques si realmente ha sido eficaz o no una acción, tienes que evaluar si realmente tienes que hacer la evaluación residual, porque esto es parte de esto, ¿no? Si tú no puedes decir si ha sido eficaz si no analizas que el riesgo ha bajado, y este es tu riesgo. Justamente por eso aplicas nuevamente esta metodología para ver si bajó, ¿no? Si es que aquí te sale alto, obviamente no ha sido eficaz las acciones. Por eso que las acciones tienes que verificar su cumplimiento de acuerdo a esto, a la evaluación de tu riesgo residual, ¿no? Ahora, de que alguien puede venir y eliminar esto y dejarlo solamente si ha sido eficaz, bueno, como dice el papel aguanta todo, ¿no? Pero la metodología no sería la adecuada, ¿no? Sí puedes encontrar, ¿no? De un tipo de trabajo, otro tipo de trabajo, un tipo de implementación, otro tipo de implementación, pero la metodología no ha sido no es la correcta, no debería. Que se pueda dar, sí, pues, uno que otro puede hacer. Papel aguanta todo, puedo eliminarlo acá y dejarlo así. Y ya. Entiendo, entiendo. Otra consulta, cuando supongamos que la actualización de esta matriz es anual, cuando se quiere hacer de nuevo, bueno, nuevamente se vuelve a actualizar los riesgos Los para que ya, por ejemplo, ya estamos cerrando el 2023. Tendría que hacer nuevamente la actualización con nuevos riesgos y algunos riesgos de acá se mantendría para empezar el año 2024. según las normas, la 9000, la 1445 que estamos viendo, no nos obligan, no es como la hiper, ¿no? No es como la hiper que sí te dice, pues, un tema legal anualmente hay que actualizarlo. En el tema de acá, no te dice que hay que actualizarlo, pero sí tienes que tener en cuenta la actualización según o sea, tu empresa va a ir cambiando en el tiempo.
Entonces, la idea es que las metodologías que tú utilices como gestor de riesgos, también los riesgos van cambiando de acuerdo a cómo tu empresa va cambiando, a la realidad de tu empresa. Hoy puedes encontrar riesgos, un X número de riesgos, y dentro de 3 meses, mira, sin esperar al año, dentro de 3 meses, encontrar otros riesgos. Y los puedes ir agregando, puedes ir agregando, identificando los riesgos, verificando, porque ese es el trabajo de un gestor de riesgos, no esperar un tiempo determinado, ¿no? Sí, se puede revisar una vez al año, ¿no? Pero pues la idea como gestor de riesgos, y repito, es que se tengan en cuenta todos los riesgos que se van identificando de acuerdo a la realidad de la empresa, siempre, ¿no? Para hacer, digamos, en resumen, un buen trabajo, ¿no? O sea, si yo Enti- identifico riesgos mañana pasado y tengo que ver el tema de las acciones a implementar porque se pueden materializar, ya, la empresa hoy no exporta y de esta semana comienza a exportar, hay nuevos riesgos. Y si no los identifico y espero el año, no debería, ¿no? Entonces va a ir de acuerdo a la realidad de la empresa. ¿Sí? Listo. ok, ok, entiendo. Y la otra consulta, y los riesgos, por ejemplo, que ya los bajé o los que ya están controlados, ¿lo elimino de la matriz o es necesario que quede como historial? Eso depende de cada persona, puedes, ¿no? Dejarlos ahí como historial, ¿no? Porque es buena la trazabilidad también, ¿no? Entonces eso ya depende de ti, lo puedes eliminar, pero eso sí, no va a depender bastante, pues, ¿no? De que si es que el formato tú lo sacas vacío o lleno. No, pero es un tema de gestión documentaria, ¿no? Pero eso ya depende, no, la norma tampoco te dice quítalo, sácalo, ¿no? Pero un tema, por ejemplo, si es que estás la empresa certificada, ¿no? Tiene sí que en la revisión por la dirección, que es una vez al año, sí tienen que estar pues mapeados los riesgos que hasta esa fecha habían, ¿no? Y en la otra, ¿no? Entonces ya depende de cada persona. En mi caso, por ejemplo, yo los voy dejando ahí y genero un historial, pero no hay nada que me amarre a que sí o sí lo tenga que hacer, ¿no? Lo importante es poder atacarlos, básicamente. Listo, Cristian nos pregunta si las plantillas serán compartidas. Sí, serán compartidas según pues lo que es un tema de operaciones, si no me equivoco, ¿no? Sí van a ser compartidas, todo lo que se les va mostrando van a ser compartidos, no tanto modelos de hiper, todo lo que se les ha mencionado, ¿no? Esto también se les va a compartir. Listo, entonces continuamos con las PPTs, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna otra duda, consulta? Ya hemos visto esto. En una empresa de Servicentro, ¿es necesario esa matriz o el hiper? El hiper sí, por el tema obligatorio de la 29783 y del decreto 005, ¿no? Sí o sí. La hiper te la van a pedir siempre y a la actualización y la revisión una vez al año, tema de inspecciones y todo el cumplimiento. Ahora, la matriz que he mencionado, que es el tema de riesgos y oportunidades derivados de la 9001, 1445, va a depender bastante de la empresa. Una, si la empresa quiere, pues, obtener una de las certificaciones, o dos, si la empresa quiere mejorar su proceso o mejorar su situación empresarial. Tres puntos, ¿no? Entonces eso va a depender bastante de ello, ¿no? Si es necesario o no, ya pues la empresa decidirá, ¿no? El tema de la matriz que les he mostrado. Pero la hiper sí, la ley te lo pide, ya que no se realice pues un incumplimiento legal también. Listo, esto, bueno, ya hemos hecho esto, ¿no? Bueno, un tema de situación empresarial, de identificación de riesgo de impacto. Miren, acá justamente estaba lo que les he mostrado, ¿no? Para identificar los riesgos. Esta sería la tarea para la casa, que la puedan mostrar y poder hacer un tema participativo en la siguiente clase y poder identificar los riesgos que nos falta, pues derivados de la 28001, ¿no? Y de la 14001. Bien. Identifica 2 casos de situación real en donde trabajas o trabaje un amigo y plantea un análisis impacto tratamiento responsable. Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna duda para la tarea de casa? Para poderla ver también en la siguiente clase. Situación real, justamente la habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Acá dice, identificó muchos colaboradores de la producción. Esto ya lo hemos visto. El análisis empresarial identificó que el representante del área no llevaba bien, y eso también. Y acá se han establecido riesgos.
¿no? Entonces, lo que se necesita ahora es, hacia este ejemplo, un poquito más que les había explicado, ¿no? Sí, gracias, Aaron. Igual les menciono. Pues este ejemplo que les había mencionado, hay que identificar una situación real, pueden identificarla de su centro de labores o donde trabaje un amigo, ¿no? Y hay que plantear su análisis, es decir, este análisis. No, miren, este es otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Entonces, identificar la situación real, planteas el análisis y el impacto. El impacto en base a la metodología que se les ha enseñado, su tratamiento, cómo yo como gestor de riesgos voy a tratarlo y hay que colocar un responsable. ¿Ya? Igual les voy a compartir, el otro son dos, esta tarea y de acá, este de acá. El plan de acción también que van a colocar, donde están los nombres de cada uno de ustedes. ¿Ya? Eso básicamente sería para poderlo tratar en la siguiente clase y pues que la clase también sea más amena y poder pues enfocarnos bastante en lo que es el proceso. Esto les va a ayudar un punto adicional para su certificado. En la siguiente clase vemos, ¿no?, el tema de las matrices. ¿Alguna duda, alguna consulta de la clase hasta el día de hoy? Algo que quieran acotar de repente, si no ya para ir terminando. ¿Ya? Igual si tienen dudas en la realización de su actividad, en cualquier momento, cualquier horario pueden escribirlo en el grupo. Y ahí vamos a estar atentos para poderles absolver cualquier duda que tengan para que puedan elaborarlo de manera correcta. Ya chicos, entonces si no hay dudas, no hay consultas, pues les deseo una bonita noche, que puedan descansar. Y de aquí ya nos vemos pues el día jueves con la última clase de lo que es el gestor de riesgos. Vamos a ver lo que es la 28001 y vamos a ver si por ahí vemos también el tema del VAS, ¿no? Tema de seguridad patrimonial y el tema pues de las importaciones, riesgos, ¿no? En la seguridad de cadena de suministros. Ya chicos, sería todo de mi parte. Muchas gracias por su participación, por su apoyo, por sus consultas. Esto ha hecho que la clase ha sido más amena. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias, profesor, cuídese. Gracias a ustedes.